Pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos y a todas en el lugar en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. En el día de hoy vamos a hablar de un tema de la historia reciente de Colombia. Tenemos un invitado y tenemos hoy a Oscar Parra, director de Rutas del Conflicto. Bienvenido, Oscar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bien, Oscar es periodista, director de Rutas del Conflicto, profesor universitario y pues se ha interesado mucho por ese periodismo que es tan difícil de encontrar hoy en día, que es un periodismo de investigaciones muy largas, con mucha información. Como siempre en este podcast los invitamos a visitar la página de Rutas del Conflicto, que tiene muy buenos datos sobre la violencia en Colombia. Bienvenido, Oscar. Hoy vamos a hablar de los estigmas de la violencia en Colombia a raíz de un artículo de Rutas que habla sobre los falsos positivos en el Casanare, ¿no? A partir de también la relación con las petroleras. Antes de empezar, pues quisiéramos en este podcast felicitar y que Oscar nos cuente a Rutas del Conflicto por haberse ganado un premio de periodismo internacional, el premio Rey de España. Sí, muchas gracias. Estamos estrenando el premio, sacando un poquito de pecho por eso. Sí, nos reconocieron por un trabajo que hicimos en conjunto con otros medios latinoamericanos sobre el negocio del oro en América Latina, en este caso en Colombia. Entonces, pues aquí muy felices de estrenarlo. Qué bueno, felicitaciones por ese reconocimiento de ese periodismo. Fue en una alianza también periodística. Sí, fue Rutas del Conflicto junto a otros medios, en una alianza que lideró un medio peruano que se llama Convoca. Entonces, sí, ahí estamos dos colegas en Rutas que estamos también pues premiados por este reconocimiento. Bueno, qué bueno. La idea hoy es conversar con Oscar un poco a la luz también de algo que pasó hace pocos días. Aprovechamos este espacio que la JEP ha imputado hace 2 días a 28 antiguos militares por crear una macroestructura criminal que operó en 7 departamentos de la costa Caribe, porque hoy vamos a referirnos al macrocaso 3 de la JEP, ¿no? Condenó a 5 mandos militares altos, 7 coroneles, 16 oficiales y suboficiales, y los responsabilizan porque acá reconocen 604 asesinatos dentro de ese universo de los falsos positivos, que en teoría son 6.402. Y acá en la información de la JEP dice que hay 31 indígenas de los pueblos Guigua, Guayú, Cancuamo, 26 niños y niñas, 14 mujeres, una de ellas embarazada, y 122 personas aún sin identificar. Y pues obviamente hay un patrón criminal ahí en términos de estos asesinatos, ¿no? Me parece una noticia importante relacionada con lo que vamos a hablar hoy. Sí, yo creo que ahí muestra un poco más algo del avance que ha hecho la JEP en este caso específico de estos crímenes de Estado que conocemos como falsos positivos. Oscar, entonces, entremos a conversar un poco, digamos, este podcast para contextualizar a las personas y pues tú como director de un medio como Rutas del Conflicto, una pregunta para ir encaminando: ¿qué tan fácil es hacer periodismo de investigación en Colombia? Es difícil, es bien difícil, hay pocos espacios para eso. Yo creo que la mayor parte, digamos, como de espacios laborales que hay, están más amarrados como al cubrimiento noticioso, como vimos también como en un mundo tan desenfrenado por la coyuntura. Entonces es difícil, no hay en algunos medios de comunicación tradicionales, hay espacios de investigación, no muchos, a veces siento que están reservados como para unos periodistas que tienen mayor reconocimiento. Eso es difícil a veces, por ejemplo, pensar que un periodista joven quiera acceder a un espacio de estos no es tan fácil. Y en medios independientes, pues hombre, que la mayoría de nosotros en medios, dejemos independientes o alternativos, estos medios que no son medios tradicionales, pues el asunto es la plata, hay que conseguirse la plata. Nosotros no dependemos, por ejemplo, en Rutas del Conflicto del tráfico, digamos, de los clics, pero pues tampoco de publicidad, ¿no? Eso nos ayuda, no nos da plata, digamos, ni el Estado ni ninguna empresa. Nos buscamos plática por la cooperación internacional o por las mismas donaciones de la gente, y eso de alguna manera pues también nos ayuda como a tener un lugar en el que no le dé uno pues como ocurre en otros espacios, ¿no? Que tampoco no los quiero deslegitimar porque pues igual hay colegas que hacen cosas muy buenas desde medios tradicionales, pero es difícil. En los medios tradicionales cada vez hay menos espacio y en estos medios alternativos pues nos toca remar para buscar el dinero, porque la otra cosa es que investigar es caro. Sí. Es caro. Eso implica viajar, implica
comprar documentos, implica un montón de cosas, entonces eso a veces es difícil. Sí, claro. Y sobre todo, pues lo que yo he podido percibir también es que hay una crisis en los medios de comunicación, ¿no? Sí, de las condiciones laborales también. Está muy complicado todo. Es un momento difícil. La gente siempre dice que los periodistas decimos que estamos en crisis, pero pues ahorita estamos en un momento muy complejo. Y yo creo que además es un momento que va a terminar redefiniendo un poco lo que conocemos como periodismo, ¿no? Digamos, porque más siento que eso va para un podcast completo, ¿no? Desafortunadamente es un oficio que además es bastante ingrato en la manera en que la sociedad lo ve y lo recompensa. Para algunas cosas, ¿no? En otros casos también siento que también hay gente que lo usa para acercarse al poder. Eso tiene muchas aristas. Entonces, Oscar, hablemos de los falsos positivos en Colombia. Hace poco tuvimos fenómenos muy importantes, como por ejemplo el de las cuchas tienen la razón, porque, pues no sé, desde mi punto de vista también hay como una especie de movimiento en Colombia, obviamente desde sectores políticos, ideológicos también, para negar esa memoria, ¿no? Un poco el trabajo que ustedes hacen y lo importante también de este tipo de investigación es como tener memoria, ¿no? Sacar la voz de estas personas pues que están finalmente ocultas, ¿no? ¿Qué opinas de este tipo de cosas alrededor de los falsos positivos, las cuchas tienen la razón? Yo creo que cualquier movimiento cualquier espacio, cualquier expresión que permita darle visibilidad a las víctimas es como muy importante y es clave. Yo creo que estamos en una sociedad que tiende muy fuerte al olvido. Y además que pues aunque ha avanzado en verdad, en la búsqueda de la verdad, pues también le falta un camino largo, y eso es también problemático porque además de tender al olvido hay gente que pues insiste en negar que pasaron cosas. Entonces yo sí creo que es importantísimo cualquier gesto de cualquier víctima que le recuerde a este país, porque yo siento que definitivamente la memoria, digamos, ligada a estas situaciones no es suficiente pues para que este país cambie, pero sí es necesaria. Yo creo que para que algún día no tengamos repetición, dejemos de repetir esto, porque es que, digamos, ya no podemos seguir hablando como de que eso no se vuelva a repetir, porque desafortunadamente se sigue repitiendo. Se repite en diferentes contextos. Pues que la gente se recuerde. Insisto, la mayoría de gente en el país solo trata como de recordar selectivamente o simplemente no recuerda. Hay gente que no tiene idea de nada. Sí, es cierto. Sí, yo a veces, como profesor, a veces hablo de los falsos positivos y sobre todo esas generaciones de 16, 17, 18 que son las que uno se va encontrando en estos contextos. Listo. Entonces, entrando ya más en materia sobre la investigación que ustedes hicieron en rutas de conflicto, queremos hablar del estigma, porque ustedes muestran que hay un estigma en función de las víctimas. Y pues Colombia es una sociedad desde hace mucho tiempo que siempre está el estigma, ¿sí? El estigma por la condición sexual, por revictimizarse dentro de un contexto de violencia, por pensar de una manera en términos políticos, ideológicos, es algo que siempre está en discusión. Bueno, y entonces queremos que nos cuentes esa investigación específicamente. La primera pregunta en ese sentido sería, ¿cómo surge la investigación para ir al Casanare, a Boyacá, a este contexto de las petroleras? Cuéntanos, por favor. Bueno, ahí digamos que digamos como en esta narrativa, en este experimento narrativo que tenemos del teatro, juntamos dos investigaciones. Una que ocurre, que hacemos específicamente como en el Piedemonte llanero entre Boyacá y Casanare, y la otra en el oriente antioqueño. Al final hicimos pues como los dos reportajes pues por separado, pero pues empezamos a ver como líneas que conducen un poco hacia la sistematicidad y hacia otras responsabilidades no necesariamente penales de estos crímenes. Digamos que en el caso de Antioquia, bueno, todo esto surge porque un día estábamos haciendo un reportaje que nos parecía importante. Esto es un camino largo y voy a tratar de ser muy corto, y es que nosotros tenemos una línea de trabajo fuerte sobre los convenios que ha firmado el ejército colombiano, también los ha firmado la policía y la fiscalía, con empresas mineroenergéticas. Entonces las empresas mineroenergéticas le dan dinero al ejército, en este caso, dentro del marco legal colombiano. Esto está permitido un poco para que el ejército vaya y cuide puntualmente la infraestructura petrolera o minera, entendiendo que es un bien clave para el desarrollo del país. Un poco es como lo ve, sí, digamos, la ley. Entonces nosotros hemos trabajado ese tema hace rato y estábamos por fin encontrando un caso de un tema de corrupción dentro del ejército, de qué hacían los militares con esa plata. Pues nos parecía un poco curioso que en algunos casos veíamos que lo utilizaban casi como caja menor, tiquetes aéreos para San Andrés y cosas por el estilo. Y encontramos un caso en el que militares empezaron a filtrarnos información. Okay. Y eso ocurrió en el Putumayo, y uno de esos militares nos dijo, después de contarnos eso, tuvo como un ataque de conciencia, no sé qué le dio, y
y al final de la entrevista dijo: yo presencié un asesinato de estos que conocemos como falsos positivos y yo no puedo dormir y tengo mi conciencia muy afectada y yo quisiera como contarles. Entonces ahí comenzamos un camino largo porque tocaba viajar a donde él estaba, siempre guardamos como la reserva de su nombre y él empezó a contar. Nos dice que él no participó, pero pues describe en detalle un montón de cosas. Esto ocurrió en el oriente antioqueño y entonces a partir de ahí empezamos a hacer como una búsqueda, ¿no? Y ahí nos encontramos con un montón de coincidencias sistemáticas de cómo ocurrían esos crímenes en Antioquia y luego en Casanare. Esto también coincidió porque en Casanare nos llamaron y nos dijeron: oiga, pues la JEP ha ido avanzando, pero la gente, pues digamos, hay ONGs que nos decían: mire, esto pasó en la mitad de todo este entorno con una fuerte presencia de la petrolera y pues eso no se ha mencionado. Entonces empezamos como a hacer esas dos investigaciones, no fueron a la par, un pedacito sí, es que son investigaciones largas porque fueron casi un año, y ahí entonces empezamos a encontrar coincidencias. Yo creo que encontramos coincidencias en la sistematicidad, además militares que salieron de un lugar y se fueron para el otro. Entonces uno inclusive podría pensar, no sé, cuestionarse si esos militares que estaban en el oriente antioqueño no se llevan un poco ese sistema que arranca y que se dispara. Digamos, hay casos desde antes, desde los 80, pero aquí se dispara brutalmente desde el 2002 y rápidamente pues se monta un sistema ya. Es un sistema que está basado en la discriminación, en el estigma que hay, especialmente relacionado pues como con el sindicalismo, con los habitantes de algunas veredas, por ejemplo, que estaban cerca de esas zonas. Y era fácil estigmatizarlos porque también había fuerte presencia de la guerrilla y eran zonas en las que había un conflicto social fuerte porque la gente le protestaba a la empresa por condiciones laborales, por condiciones de infraestructura, la carretera estaba horrible, o por condiciones, digamos, luego un poco más ambientales, pero por lo menos inicialmente esas dos. Entonces empezamos a ver esos puntos en común y ahí pues nos dimos cuenta también que había una situación de información que no se había explorado, y es cuál es el rol también, digamos, de estas empresas que asumían casi como el Estado, ¿no? En ese momento eran casi prácticamente el Estado en esa zona y además le daban plata al ejército, y entonces pues creíamos como que era importante como ver un poco el contexto y contarlo, que eso fue lo que hicimos. Un poco también para darle contexto a las personas que escuchan este episodio, tú ahorita nombrabas una obra, y es que Rutas del Conflicto, digamos que ha encontrado otras formas de divulgar, de promover la información, las investigaciones, y una de ellas es una obra de teatro que ustedes hicieron para hablar de esto, ¿no? De estos falsos positivos asociados a estas petroleras, ¿no? También hacen unos recorridos históricos por Bogotá, ¿cierto? ¿Cuándo es el próximo? Yo creo que ahorita en mayo vamos a retomar. Vamos a hacer uno que queremos hacer recogiendo algunas zonas ahí como cerca de la Universidad Nacional y terminando frente al CAN, para hablar también de falsos positivos. Y tenemos otros dos, uno relacionado con el Palacio de Justicia y otro con el Bogotazo. Digamos que son como las excusas de los lugares físicos, y ahí en la mitad de todo eso vamos contando como historias de reportajes que hemos hecho. Yo fui a esta obra que muestra esta investigación, y ustedes hablaban de una información que encontraron en la JEP y que eso también les ayudó a la investigación. ¿Cómo fue esto? Sí, digamos que fue como clave. En Santander, en Antioquia, pues ver un poco en qué había avanzado la JEP, escuchar testimonios de militares, el escuchar lo que decía este militar que nos contaba en detalle este crimen y ver cómo se ajustaba con lo que contaban los otros militares, y luego ver esto en Casanare, pues lo mismo. Digamos que la JEP también ha adelantado un trabajo grande ahí, inclusive en Casanare tiene una base de datos de cerca de 300 víctimas entre 2005 y 2008. Entonces creo que fue un poco trabajo pues propio, obviamente charlando con gente de la JEP y viendo la información que tenían. Nosotros, por ejemplo, tomamos esa base de datos de víctimas y la complementamos. Vimos cuáles de estas víctimas estaban en el corredor petrolero, digamos, del Piedemonte, porque igual también hay petróleo en la parte llana, y agregamos, ¿no?, la vereda, la latitud, la longitud, agregar un poquito de quién era la persona que habían asesinado. Entonces pues todo trató de tomarse en una base de datos. Y por el otro lado, en Antioquia, pues fue importantísimo, porque es que siento que el sistema que vimos nosotros y que también ha identificado la JEP muestra claramente cómo los militares rápidamente empiezan a usar la estigmatización para justificar esos crímenes. Entonces en esa vereda hay una presencia fuerte de guerrillas de las FARC, voy y mato a un pelado de 16, 17 años, lo presento como guerrillero, y va a ser difícil que por el estigma, entonces medios de comunicación, en general la gente quien se quejaba eran los familiares, que decían: pues mi muchacho no es guerrillero, pero pues pasaron muchos años, porque la otra cosa es que uno asume que esto sale a la luz pública en 2008, pero desde 2002 mismo hay familias diciendo: oiga,
mi muchacho no era guerrillero, y hay gente quejándose, inclusive hay una zona, creo, en un pueblo del oriente, yo creo que se llama San Luis, la gente va emberracada a darle a los militares porque saben que los muchachos pues no eran guerrilleros. Entonces ahí esa sistematicidad nos empieza a cuadrar muy bien cómo funciona, y luego pues también podemos identificar una segunda parte del proceso. En el caso antioqueño va como del oriente antioqueño va del 2002 al 2004, 2005 más o menos, esa primera parte, la que hay un montón de campesinos, y muchas veces como para que no los acusen, entonces se llevan a un campesino y lo mueven hasta otro, lo matan y lo mueven hasta otro pueblo para enterrarlo allá. Entonces, pero ahí ya hay denuncias. Y una segunda parte en la que yo creo que tras las denuncias los militares dicen, no, pues dejemos de buscar personas que pues sean identificables y que nos comprometan así, y pues pasan a una fase pues también horrorosa, que es en la que se van, por ejemplo, a varios pueblos, pero en eso Medellín, por ejemplo, y agarran población vulnerable, ¿no? Habitantes de calle, vendedores ambulantes, gente que a lo mejor tenga como una desconexión física con su familia, y pues le dicen, venga, que es que lo vamos a llevar a que cuide una finca, que pinte una reja, y pues estando allá los matan. Eso entendiendo que es mucho más difícil para las familias de estas víctimas tratar como de armar el enlace. Pues mucha gente, por ejemplo, dice, no, tengo un familiar, un habitante de calle, hace 3-4 años no lo veo, pues dejé de verlo, entonces en algún momento asumen, claro, o no, ¿qué pasó? Entonces les queda difícil. Entonces vemos un poco como esa sistematización, digamos, de la muerte en el oriente antioqueño. También se repitió en Casanare, especialmente después de 2005, especialmente buscando víctimas de zonas donde era fácil señalarlas de ser guerrilleras. Sí, una de las cuestiones centrales y alrededor de esa sistematicidad y ese fenómeno sobre estas víctimas que tú señalas es que, según lo que está en el artículo, entre el 2005 al 2008 ustedes a través de las bases de datos lograron identificar 93 personas asesinadas por integrantes del ejército, ¿cierto? Hay un universo que habíamos dicho en ese macrocaso que se llama asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas de combate por agentes del Estado, que se llama el macrocaso en la JEP, y ustedes pues en su investigación entre Casanare y Boyacá, entre estos años logran identificar estas 93 personas. Ahí hay un caso que me pareció muy importante porque pues es el que se repite también, y es el de las víctimas, ¿no? En ese estigma, quiero que nos cuentes quién es o qué representa Derly Patiño, por ejemplo. Buenas, yo soy Juan Carlos Sánchez, baterista de Nicolás y los Fumadores, y paso a invitarlos a que escuchen este episodio de Cipilla Podcast, a que se culturicen y se instruyan con este podcast. Un saludito a todos los seguidores de Cipilla. Ahí nos pillamos. La profe Derly es la esposa de una de las víctimas, Hugo Edgar Araque. Ella pues es una pareja muy joven, ella era maestra en la zona, él había sido contratista, y hay que entender un poco que muchas de esas víctimas habían trabajado como en el sector petrolero, pero no directamente con la empresa, ¿no? Porque había una tercerización también muy fuerte que se mantiene hoy en día, y pues es una persona que está en una vereda en la que hay una fuerte estigmatización. En un caso pues puntual, ahí ellos los captura una unidad del ejército. Digo a ellos porque es a ella no, sino a él, y en ese momento iba acompañado con un muchacho como de 14 años que se llama Roque Julio Torres. Roque Julio, sí. Y ellos dos entonces pues lo retienen, y digamos que es muy, muy doloroso porque pues uno escucha toda la versión de la profesora, ¿no? De lo que pasó, de que pues es muy duro que todavía ella tenga que estar insistiendo, no, él no era guerrillero, pues eso ya lo sabemos, pero es muy duro porque la sociedad juzga un montón, quitarse ese estigma es muy jodido. Y del otro lado entonces pues lo que se sabe es que hay un militar, que pues hay varios militares que han confesado, y pues es desgarrador como pues básicamente ellos cuentan que llaman a la base y les dicen tenemos a estas personas, van y pues revisan en un sistema, digamos uno entiende mucho más porque ahí en la mitad de eso entrevistamos a el ex jefe del DAS en Casanare, que cuenta un poco como el DAS tenía una base de datos que prácticamente le iba dando como el estatus a algunas personas en las veredas de ser susceptibles a ser víctimas. Entonces decían, esta persona está en la vereda, que en esa vereda pues los llaman, ¿no? Que todos son guerrilleros. De paso, si alguno de esos participó en alguna huelga, si alguno de esos había sido capturado, pues digamos porque hay un montón de capturas ahí que luego pues salen porque probablemente no les pueden probar nada. Entonces, si se reunía ciertas condiciones, era una persona que tenía una mayor posibilidad de ser escogido para ser asesinado. Entonces, pues parece que el militar llama y a él le dicen sí, adelante, y además el militar señala que su superior le ordena matarlos a los dos, al esposo de la profesora Derly y al muchacho. Y pues el militar dice acá que él no es capaz de matar al muchacho, matan al esposo de la profesora Derly pues además está con un bebé
en ese momento, está un niño recién nacido, pues no recién nacido, pero un bebé, y pues eso le cambia totalmente la vida, mal, o sea, de verdad a esa pobre mujer le ha tocado muy, muy duro de ahí en adelante. Y pues lo que ocurre ahí es que este muchacho, Roque Julio, él se va y pues cuenta, ¿no? Sí, él se salva, ¿no? Sí, él se salva, pero 2 años después lo matan. Lo matan con el papá, con ¿no? el papá, exactamente. Y el papá también, pues un líder de la comunidad, también un trabajador del entorno petrolero. Hay, por ejemplo, la persona del DAS, que era el director del DAS, pues nos confesaba directamente a nosotros, fuimos a hacer la entrevista a La Picota, que sí, que pues que por ejemplo es un caso típico en el que se hizo una recopilación de información en la vereda, se había perfilado y se había identificado, y se utilizó esa información para decir sí, mátenlo. Entonces, ya digamos, en el caso pues de la profesora Darly es una de las invitadas, las que tenemos a las funciones de teatro, y es muy duro pues escuchar desde la propia víctima, luego contrastando con la voz del victimario. Cierto. ¿Y ella está en Bogotá radicada o está en la región? Ella está en la región. En Yopal, sí, ok. Sí, a veces uno no señala detalles porque la situación allá también es compleja. Sí, uno cree como que eso está superado, pero no hay. Hay, por ejemplo, compañeras de ellas que han recibido amenazas inclusive durante el último año. Entonces, sí, ella está allá. Una cosa que a mí me parece importante es que este perfilamiento se da también porque llega una economía como la petrolera. Se supone que traen desarrollo, van a mejorar las situaciones socioeconómicas, infraestructura. Y a estas personas veo por la investigación y por lo que dice la JEP también con otros casos, son personas que finalmente a veces salen a reclamar que por qué siguen pasando volquetas y no arreglan la carretera, que por qué no les ayudan con la escuela, que el acueducto. Y a estas personas, por hacer o participar en la defensa, no sé, de cuestiones ambientales, ¿sí? Son las que terminan asesinando, ¿no? Ahí está el estigma presente precisamente, ¿no? Hay de todo. Uno es el solo hecho de vivir en esa vereda. El solo hecho de vivir, sí, listo. El solo hecho de vivir ahí, si hay presencia guerrillera, entonces seguramente la gente empieza a sospechar, ¿no? Digamos, hay una sospecha que yo creo que es una sospecha que viene, digamos, inclusive desde el entorno de seguridad de la empresa y del ejército, ¿no? Esta gente está allá, acá hay guerrilla, porque la otra cosa también es que es cierta, es que la guerrilla actúa en esas zonas y actúa en contra de las empresas. Entonces hay secuestros, hay atentados, y entonces empieza a haber una sospecha terrible, ¿no? Y una estigmatización a toda la gente de la vereda. La gente de allá. El director del DAS en Casanare nos decía que muchas veces la gente del DAS iba camuflada, o sea, no como camuflado, sino como disfrazada, digamos, y llevaba cámaras y grababa a la gente de la vereda en eventos sociales para tratar de identificar y tener un censo uno a uno de las personas que vivían ahí. Pero es aterrador toda la maquinaria que usan para esto, o sea, y es que siento que no es una cosa fortuita, ¿no? El otro día, pues yo también me ponía a pensar, evidentemente verlo como un caso de corrupción puede tener una mirada muy fría, sabiendo que es un caso de derechos humanos, pero esto implicó recursos públicos y recursos de las petroleras, porque también ellas pues dieron plata, y ahí es donde también queríamos señalar, ustedes están dando plata acá, y dónde quedó la responsabilidad empresarial, ¿no? De la debida diligencia. Yo estoy dando dinero y yo estoy verificando, y pues evidentemente muchos de las personas que asesinaban no eran empleados de la petrolera, pero habían sido contratistas de su, digamos, como de su pirámide laboral. Entonces alguno, o sea, preguntó esto sí, esto no, porque no estamos hablando, hace 300 asesinatos en el entorno de Casanare y cerca de 100 únicamente en el entorno petrolero, casi 70 solamente British Petroleum. Entonces, oiga, este señor era un contratista por allá, nadie preguntó qué pasó. Digamos, las empresas siempre se defienden diciendo nosotros patrocinábamos cursos de derechos humanos, pero pues acá hay una cosa compleja, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que apareciera una empresa ahí es, digamos, que una empresa de la envergadura que tiene esto. Ahorita que estamos en otra investigación en el oriente antioqueño, porque también entendemos que hay otro factor empresarial clave. No me voy a chiviar. No, tranquilo. Pero es como... Sí, ¿no? Pero digamos que el hecho de que esté una empresa ahí marca, digamos, también la presencia, por ejemplo, de la guerrilla, ¿no? Que pues también está detrás de todo, ¿no? En algunos casos de contratos, en otro caso de extorsionar, en otros casos de secuestrar. Pero digamos que automáticamente el entorno de seguridad de las empresas y el Estado empieza a sospechar automáticamente, ¿no? La gente que está alrededor de la empresa claro. Es peligrosa, y eso pues digamos que contribuye con el estigma. Entonces lo primero es eso. ¿Usted vive allá? Usted, por ejemplo, ahí en esa zona entre Agua Azul, Yopal, si usted vive la carretera para allá, la carretera va casi que, o sea, es impresionante en los llanos. Para la gente que no conozca, hay unas montañas que son pues nuestras montañas donde vivimos ahora, que se van volviendo cada vez más chiquitas, pero igual son enormes, y de un momento a otro frenan y hay una planicie enorme. O sea, uno se para en la última
última montaña de la cordillera. Sí, uno tiene toda la cadena montañosa y uno se para en cualquiera de esas cadenas que son las últimas montañas al oriente y luego se ve una planicie gigantesca. Entonces es muy claro, por ejemplo, en esos municipios, el estigma tan fuerte de la carretera, porque la carretera va al borde del Piedemonte. Entonces de la carretera hacia arriba, hacia la montaña, todo eso que está ahí, entonces esa gente de allá es guerrillera. Y del otro lado también es otro estigma, ¿no? De la carretera para allá, la gente es paraca, ¿no? Que pues yo tampoco, evidentemente hay diferente tipo, digamos, como de contextos y de magnitudes, pero también eso está muy mal señalar de ese lado. Claro. Pero entonces en este caso es brutal, ¿no? Porque dice, no, yo vivo aquí arriba, entonces era muy fácil, es muy fácil todavía, increíblemente, todavía tiene ese estigma aún, digamos, de todo lo que ha pasado. Sí, ahí uno va configurando es cómo funcionan los estigmas de la violencia en Colombia, ¿no? Por territorio, porque cercanía a un grupo armado ilegal que puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, también por defender ciertos derechos, porque no necesariamente es guerrillero por defender... y ahí es muy evidente, por ejemplo, que lo que usted decía, estamos cansados que el único vehículo que pase por acá es la tractomula de la empresa. No, de resto está la carretera horrible. Eso configura un montón de responsabilidades, ¿no? Del Estado mismo, de la empresa, de un montón de cosas. Pero pues hay gente que lleva viviendo al lado de un pozo petrolero, huele a petróleo hace 20 años y no tiene internet, y tiene una carretera horrible. Entonces, pues hay gente pues que en ciertos momentos se ha cansado y ha entendido que la única manera, pues digamos, como de hacerse valer es hacer un bloqueo, protestar, etcétera, etcétera. Y pues eso también, digamos, además de que están en la zona, si están en una protesta, pues un doble X ahí de que esta persona es, digamos, ¿no? Señalarla como una colaboradora de la guerrilla. Entonces ahí eso jodido porque, digamos, eso también estuvo muy acompañado de detenciones masivas, especialmente entre el año 2004 y 2005, ahí agarraron un montón de gente pero veredas completas, o sea, en la zona entre Casanare y Arauca hay un caso absurdo en Saravena, en unas fiestas se agarraron a 2.000 personas en una noche y capturados señalados de colaboradores con la guerrilla. El ejército. Okay. Sí. Y pues hombre, después de unos 4, 5, 6, 7, 8 meses o 3 meses o 2 semanas o 3 semanas, un juez dijo, no, aquí pues no hay nada, ¿no? Pero usted ante su comunidad quedó jodido, ¿no? Eso sin contar un poquito gente que ha durado allá 8, 10 meses, un año, año y medio, sale, no le prueban nada, pero pues la vida, ¿no? El trabajo, lo duro que es la cárcel, y son personas que pues no tienen ningún tipo de vinculación. Entonces yo siento pues que eso también, digamos, es lo que nos decía el director del DAS, que en algunos casos decía, no, si este ya lo agarraron antes por rebelión, entonces era más fácil, ¿no? Fue asesinado alias no sé quién, le ponían un alias, y este señor ya lo han capturado 2 veces. Con eso la prensa no decía nada, seguramente sí. Si pilla, pillero. Si pilla, si pilla. Si pilla, si pilla. Si pilla, si pilla. Si pilla, si pilla. Si pilla. Sí, que ahí es lo que tú nos decías al inicio, como tienen una base de datos que ha sido alimentada a partir de unos seguimientos, de unos perfilamientos. Entonces como que buscan, no, este ya estuvo en la cárcel una vez, mátenlo. Es muy sofisticado. Toda la fealdad y el horror. Y eso cuesta también. Yo me pongo a pensar cuánto costó hacer eso. Sí. Cuánto costaba hacer los montajes, ¿no? El pagarle porque esa es la otra cosa, la cantidad de dinero que se movía de recompensas, porque todas estas personas casi siempre eran señaladas y se justificaba porque había un disidente, ¿no? De la guerrilla, un disidente, sí, una persona que se había desmovilizado a la guerrilla y estaba señalando gente un poco casi que al azar, ¿no? A cambio de plata y de otras cosas. Entonces eso costó dinero. ¿Eso cuánto le costó al país? ¿No? Y eso es jodido también verlo en esos términos. Claro, pero una pregunta, Oscar, no sé qué posible respuesta se te ocurra, pero ¿a quién beneficia esto finalmente? Porque pues a las multinacionales, al ejército para que siga la corrupción. Pues yo no creo que personalmente, bueno, no sé, habría que trabajar un poco más. Yo siento que, digamos, al contrario, siento que la multinacional estaba dando un dinero y le estaban, yo no sé hasta qué punto el convenio era sustentado con logros en plan, mire, dimos entre comillas de baja a estas personas y pues eran civiles, ¿no? Eran civiles. Entonces, pues, no sé, la empresa, ¿no? Sí, porque uno entiende que la lógica de los falsos positivos es como en alguna época de la historia de Colombia, bajo una política de seguridad, se hizo, digamos, simplemente una política dentro del ejército para estimular bajas en combate. Sí, o sea, yo creo que eso desde el punto de vista de la empresa. Sí. Yo creo que de alguna manera, y es muy difícil señalar personas dentro de la empresa, es muy complicado. Claro. Yo creo que a un entorno de seguridad alrededor de la empresa, eso sí, por ejemplo, que proporcionaba información a la inteligencia colombiana diciendo, mire, este está protestando, ¿no? Okay.
nosotros hasta este momento no tenemos ninguna prueba de que nos indique que un elemento de la empresa o de su esquema de seguridad dijera, vaya y mate a este. No tenemos ninguna prueba. Claro. Pero, por ejemplo, la misma voz de las mismas personas del DAS decían, no, pues en las reuniones de seguridad ellos sí nos decían, este man está molestando mucho, allá hay uno que está generando una protesta, ¿no? Y esa información se utilizaba para eso. Y la empresa luego nunca fue a preguntar, oiga, en realidad esta gente sí era o no era, que yo creo que hay que revisar acá, ¿no? Estamos apuntando a una responsabilidad un poco más civil y de debida diligencia de las empresas más que una responsabilidad penal. Pero del otro lado, pues el para qué, el por qué hacer esto, pues yo sí siento que esto era una máquina enorme de propaganda, enorme, en la que el aparato militar le daba como un insumo a un entorno político que estaba en el Estado para decir, mire, este es el camino, esta es la guerra que estamos ganando y políticamente, ¿no? Hay que entender que ese gobierno, por ejemplo, se termina reeligiendo a partir, digamos, como del éxito político de la lucha contra la guerrilla. Sí, claro. Entonces, estas cifras además que están muy amarradas también, digamos, una mirada muy gringa casi desde Vietnam, bajas, hay que mostrar bajas y eso está muy amarrado también a la sistematicidad que ha encontrado la JEP sobre la necesidad urgente de mostrar bajas en combate, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en los que a lo mejor la víctima sí era guerrillera, pero la habían capturado y en indefensión la asesinaron porque no servía la captura. Entonces, en Casanare, por ejemplo, hay varios de esos. En Casanare hay casos en las que inclusive, bueno, en Casanare no, en el de la costa, que usted mencionaba ahí, hay un caso que es una barbaridad y es que había una guarnición militar que tenía complicidad con un grupo paramilitar constante ahí, digamos, pues eso era, digamos, la vínculos entre el paramilitarismo y el Estado es otra charla larga, pero aquí había una complicidad expresa y de un momento a otro resulta, y no sé bajo qué circunstancias, los militares le dijeron a sus socios, venga, encontrémonos a tal parte. Cuando se encuentran, les hacen una emboscada, los matan y los presentan como guerrilleros a los paramilitares. Es que en realidad yo creo que ni la película de mafia gringa más absurda es capaz de mostrar un poco como el entorno que se tenía en este negocio macabro. Pero claramente era esto, un estamento militar dándole el insumo político muy fuerte a un entorno que decía, vamos ganando una guerra, esto es y del otro lado, pues los militares pues, recibiendo ascensos, digamos, los ascensos igual inclusive son muy marcados. Uno ve, por ejemplo, en el caso del Oriente Antioqueño, lograron identificar, por ejemplo, en la 4ª Brigada qué batallón es el que dispara, que es el batallón del Bajés, y cómo gente del Bajés rápidamente lo mueven a otras ciudades del país y empiezan a escalar, y en la 4ª Brigada también, y llegan hasta lo más alto de la cúpula militar, ¿no? Entonces eso, uno se da cuenta que, digamos, hay como un interés de los militares de que esto vaya funcionando porque pues les da también poder dentro de la misma fuerza militar, ¿no? Sí, es terrible lo que me cuenta, un poco horroriza también como esa inhumanidad que realmente lo vuelve muy terrorífico. Digamos que ya nos has contado en medio de lo que nos has dicho cuál ha sido el papel de las multinacionales en función de estas desapariciones y asesinatos, pero yo tenía otra pregunta y es ¿qué han hecho respecto a estos casos y denuncias las multinacionales? Y por otra parte, si existe alguna acción legal por parte del Estado, de las comunidades en contra de estas compañías petroleras. Por ejemplo, leía que la British ya no está, ¿no? No, ya se fue del país, 2010, 2012, más o menos. Ellos se fueron, es difícil, ¿no? Han pasado también mucho tiempo. Sí. Pues hasta donde yo sé no hay en este momento un proceso legal contra la British. Yo siento que llevar a una compañía para que responda por violaciones de derechos humanos, o en este caso, no porque no tenemos pruebas de que eso haya pasado directo, pero que sí, digamos, como que dentro del entorno de la debida diligencia, ¿usted por qué no hizo eso? Es muy difícil dentro del marco legal colombiano y afuera. Digamos, hay unos casos que son súper evidentes, por ejemplo, como el caso de Chiquita. Chiquita, sí. Pero tardaron, y eso vino a ocurrir por allá en un tribunal, en una corte en Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Pero eso no es fácil, además porque, digamos, es muy fácil que la empresa se zafe, ¿no? Esos son unos directivos, ya, ¿no? En el caso de la Drummond, por ejemplo, que casi que es una situación que se da como por sentada por informes de la Comisión de la Verdad misma, ¿no? Del Centro de Memoria Histórica, de cómo ese entorno empresarial estuvo con vínculos con paramilitares, pues está inclusive en este momento afrontando un juicio el presidente y otro alto directivo aquí en Colombia, pero la empresa sigue insistiendo en que eso no fue así. Entonces es complejísimo. Yo creo que el buscar que una empresa responda empresarialmente, ¿no? En este caso, pues porque también hay que ser claro que, digamos, hay diferentes tipos de responsabilidad. Hay unos casos en donde pues pareciera que sí es evidente que la misma empresa rompió el asunto y directamente apareció en una violación de derechos humanos. En otras acá, por ejemplo, o pensando por ejemplo en temas de despojo de tierras, por ejemplo, Argos inclusive, ¿no? Ante la cantidad enorme de demandas de restitución de tierras, Argos inclusive devolvió la tierra.
se las entregó rápido a una fundación. Pero cuando uno le ponía el micrófono a Argos y le decía, acepte que hubo una sistematicidad por parte de la empresa para ir a comprar tierras y usted no hizo la debida diligencia en esa zona, sabiendo que ahí usted podía ver en los certificados de tradición y libertad que la tierra había pasado rápidamente de mano en mano, una zona donde había violencia, ahí ya no, ahí ya no. A veces inclusive, yo no sé, pues obviamente eso siempre se va a quedar corto para las víctimas, pero a veces inclusive lo que mucha gente anhela es que la misma empresa acepte. Claro. Esto pasó. Hay diferentes grados de responsabilidad dentro del conflicto. Pues cada uno pues tiene como sus particularidades. Uy, ¿se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Es que es bien complejo, ¿no? El tema, porque creo que hay un vacío legal y cuando tú nos cuentas y está en las investigaciones, y es algo que también he visto que se está investigando, cuando una multinacional está financiando el ejército, ¿cuál es el compromiso que hay que tener, ¿no? Como hay una delgada línea, hay un vacío ahí. Pues es que eso lo permite la Constitución, la ley colombiana, pero a nosotros nos parece que eso genera, digamos, un problema ético complicadísimo. Y eso implica casi que una privatización de la seguridad y de la justicia. Imagínese usted acá en su escuadra, que usted tenga la posibilidad de ir a darle una plática más al policía de la esquina, ¿no? Eso es súper complicado. Sí, claro. ¿No? Entonces, no, pero es que el petróleo y este país, uno pues puede ver como la importancia que le ha dado el Estado colombiano al petróleo y pues bueno, y en fin, eso también es innegable la plata que ha entrado al país por esto, pero digamos a costa también de algunas cosas que son importantes también ponerlas sobre la mesa, ¿no? No digo, yo digamos en este caso no estoy planteando ningún discurso político, pero a lo que me refiero acá es a que digamos que es muy problemático, entiendo, cuando usted como empresa tiene conflictos sociales con una comunidad en un entorno de alta estigmatización y de conflicto armado, que usted pueda darle dinero al ejército que le cuida el entorno y que termina en muchos casos mediando con las protestas que tiene la comunidad. Entonces, pues sí, eso ya lo hemos mostrado, digamos, y es una cosa que no ha terminado, digamos, de eso, por ejemplo, la JEP no lo revisa, pues yo no sé, digamos, si en algún punto lo revisa, no lo creo, pero eso que llama a la gente también falsos positivos judiciales, y es que muy fácilmente hay una forma de atacar la base, digamos, social que protesta en contra de la empresa. Pues no, estos son, no, acusarlos de rebelión, agarro 10, 20 y los echo allá, que hablábamos ahorita. Entonces la cosa es esa, que eso a mí me parece que el hecho de que de ese dinero genera unos problemas. Además es un dinero que tiene, un poco por lo que hemos visto la otra vez que hemos en el otro convenio, tiene un difícil control, ¿no? Entonces, porque no es plata pública, es plata que en teoría llega por no digo en teoría, ¿no? Porque a veces hay empresas públicas también como Ecopetrol que han dado plata. Entonces no es una plata que sea fácil de rastrear qué pasa con eso dentro de las fuerzas militares. Nosotros en algunos convenios hemos visto literal tiquetes a San Andrés, paseos, o sea, eso es una caja menor, ¿sí? ¿Cómo puedo garantizar que un militar que además ha tenido una fuerte formación dentro de esta doctrina contrainsurgente no utilice ese dinero como le dé la gana, intentando como mantener un estatus, ¿no?, de poder en su entorno, para decir esto está funcionando y a mí me están pidiendo encima de eso resultados y los resultados son muertos? Entonces pues procedemos. Cuando yo escucho esto y lo estaba leyendo, también pensaba un poco, hay una especie de, no sé, yo podría pensar en una privatización de la seguridad pública. Sí, yo creo que en ese caso sí, o sea, eso, y de la justicia, porque hay que entender, la justicia, claro. Sí, hay que entender, digamos, eso creo que nos falta también trabajarlo, porque creo que es únicamente Ecopetrol, no sé si hay otras empresas que también le den dinero a un área de la fiscalía colombiana. Entonces, eso también es problemático. Claro. ¿No? Eso también es problemático. Y yo creo que sí, eso genera como un entorno de desigualdad en el tema del conflicto, aparte porque es que acá tenemos un estigma alrededor del conflicto muy fuerte, que ya me impresionó muchísimo porque está viendo Caracol Televisión. Ay, lo siento, pensaba no mencionar más colegas. Entonces apareció, un grupo de indígenas bloquea allá en Ecopetrol y los empleados de Ecopetrol señalan que se sintieron amenazados y que afectan su seguridad laboral, no sé qué. Fin, ¿por qué protestaban los indígenas? Nunca lo dijeron. No se sabe qué indígenas, no, eso ya es una gente que es problemática y vino. Y pues evidentemente uno no siente que las vías de hecho sean, digamos, como el camino, pero hay unos derechos a la protesta, yo sé, que igual ni siquiera tampoco se respetan acá, ¿no? Hay una estigmatización súper fuerte. Usted está protestando, seguramente es que usted, ¿no? Y en un entorno donde hay fuerte presencia guerrillera, eso es muy complicado. Sí, son dos contextos distintos, ¿no? Lo rural, sí, de comunidades y la ciudad. Igual en la ciudad todavía hay estigmas. Quería que me ampliaras un poco más en la investigación. Hablan de los kits de legalización, ¿sí? Un poco para que nos cuentes
que eso, pues porque creo que es macabro, ¿no? En ese horror de los falsos positivos. Sí, ellos, digamos, en las dos investigaciones que mostramos, vemos como, digamos, especialmente en esta parte en la que tenemos como ya se van a buscar directamente, por ejemplo, como unas personas para ir a matar, ¿no? Pues lo que ocurre es que ahí ya había que buscar como una serie de elementos que les ayudara, ¿no? A legalizar esa situación, ¿no? Que uno diga, no, pues esto ya me va a ayudar a mostrar que en realidad esta persona era una guerrillera. Entonces llevaban pues camisetas, había... ¿no? Una cantidad de... No, el otro militar nos señalaba que, por ejemplo, ollas, revólveres viejos, que se les entrega, se les ponía ya a las víctimas, y esto pues para ayudar como a mostrar. Aunque muchas de esas cosas también terminaron como por delatarlos, ¿no? A veces las botas eran más grandes o estaban cruzadas en los pies o por ejemplo tenía disparo las víctimas y la camiseta no. Entonces esa es la cosa. Hablemos para finalizar, Oscar, y muchas gracias por tu tiempo. Algo que me conmovió mucho siempre todo lo que hicieron en la obra, porque pues ver a las víctimas, fue el magistrado y también nos habló de la investigación, de lo que habían hecho, de los avances que ha hecho la JEP al respecto. Derli estuvo ahí, pero al final me pareció muy impactante y creo que pues mirando al público también, ustedes mostraban, Oscar fue con un compañero de Rutas del Conflicto a una parte de Antioquia en el marco de la otra investigación que tú citabas al inicio, y a mí me sorprendió mucho que el estigma sigue operando más allá, o sea, de la muerte, o sea, después. Sí, no, la gente todavía, o sea, es muy duro porque todavía las víctimas insisten, mi hijo no era guerrillero, mi esposo no era guerrillero, eso sigue operando y pasa todavía socialmente. Cuando se sigue negando, por ejemplo, en la magnitud de las víctimas, es muy jodido ir a revisarle, ir a decir a la gente, no, es que no son tantos, o sea, digamos que hay una humillación muy fuerte, muy fuerte en esa vía. Entonces, pues yo creo que acá lo mejor es pues evidentemente pues siempre tener muchísimo cuidado, porque pues son personas que ellos siguen teniendo una victimización y todavía, digamos, tienen ese asunto. Digamos que hay una herida muy fuerte allá adentro que no se sana y que pues eso se escucha. Digamos, cuando uno escucha a doña Darly todo el tiempo, uno se da cuenta de que ella todavía anhela que su esposo no lo señalan de guerrillero. Claro, es que me pareció muy impactante que ustedes llegaron a un cementerio y las lápidas de las personas estaban marcadas con FARC, ELN, o sea, hay un estigma más allá de la muerte. O sea, que uno llegue al cementerio y que esté eso ahí marcado, y eso mismo nos lo contó fue el militar, yo no tenía ni idea de eso. El militar dijo, revisen en el cementerio, que allá marcábamos con FARC. Y cuando llegué al cementerio fue una vaina muy jodida. Yo en realidad ese día estaba muy roto adentro. Ver eso. Sí, no, yo por eso te digo que fue muy impactante esa parte alrededor de cómo es posible que ustedes cuentan cómo llegan a un sitio muy pues difícil de llegar, y lo que se encuentran es la barbarie también del estigma, porque se sigue señalando sin ningún proceso, porque creo que después de esta conversación lo que me queda claro es que en la forma en que operan estos señalamientos, todo esto, pues no hay ningún debido proceso, ¿no? No hay ninguna constatación de nada. Esto acá, y más en ese tiempo, se usó por ejemplo al DAS para que hiciera funciones de policía judicial. Entonces se legalizaba, ¿no? Porque hay que entender que el DAS estaba amarrado a este proceso también. Como cuando el Estatuto de Seguridad por allá. Sí, prácticamente, sí. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu tiempo. Perdón la prisa. No te preocupes, pero agradecemos mucho que ustedes muy invitados a todas nuestras actividades ahí. Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a nuestros oyentes por llegar hasta este punto. Recuerden, esto es Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.